El taller que nos corresponde de Administración, Nutrición Enteral y Parenteral, una aplicación a la realidad. Angie Lorena es dietista, nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es la nutricionista del Grupo de Soporte Metabólico y Nutricional de la Fundación Santa Fe del Grupo de Adultos. Hizo el curso interdisciplinario de Soporte Metabólico y Nutricional, Fundación Santa Fe, actualmente es instructora del curso, y hizo el diplomado en Nutrición Parenteral de la Asociación Colombiana de Nutrición que se realizó el año pasado. Para nosotros como enfermeras es muy importante siempre trabajar de la mano de los otros profesionales, los médicos, el químico, y para mí la verdad con Lore hemos hecho un equipo buenísimo y es un honor trabajar con ella, una chica que sabe, una nutricionista que sabe muchas cosas y tiene muchas iniciativas, y qué rico que trabajar con Lore. Entonces les hemos organizado este taller. ¿Cómo va a ser el desarrollo del taller? Les repartimos unos casos clínicos que ya los vamos a ir presentando. Las personas que están conectadas, si quieren participar, se puede, ¿verdad? Por el chat. Si quieren participar y votar por el chat, fabuloso, y si tienen preguntas, fabulosos. ¿Qué es la idea? Que como al haber recibido el caso clínico, lo vamos a desarrollar, le vamos a dar 10 minutos, lo vamos a desarrollar, y en la medida, Lore o yo, les vamos a explicar el tema que nos corresponde cualquiera de las dos. ¿Listo? Listo, Lore. Muchísimas gracias, jefe, por invitarme a este espacio. Pues inicialmente vamos a hacerlo como más dinámico, va a ser un taller dinámico para que aprendamos un poco más cuando se debe iniciar una nutrición enteral y parenteral. Las personas que están en internet también se pueden conectar. Entonces, ¿cómo va a ser dinámico? Estas son como las instrucciones. Pueden sacar su celular y pueden escanear el código QR o entrar a la página que es wmenti.com, y con ese código pueden ingresar porque vamos a responder unas preguntas y vamos a ver quién es el ganador y quién acierta en todas las preguntas. Los que están vía internet también pueden realizarlo desde su casa, y vemos acá también como el resultado de las personas que se encuentran también en internet. Si alguno de los que están en internet conectado también puede ser el ganador. Estamos también con Marta Listo. Cabezas, que nos va a complementar la parte de pediatría en el caso de acuerdo al caso que vayamos haciendo. ¿Ya lo logramos? Ahí les va a pedir un nombre, ponen su nombre. ¿Listo? ¿Ya les pidió el nombre? Listo, ahorita cuando empiece la pregunta les va a pedir su nombre, entonces van a poner su nombre y cuando empiece la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver los casos por cada… No se preocupen, ahí están conectados. Ahorita cuando salga la pregunta va a salir el nombre, así como ponga su nombre. Una vez que ponga el nombre, pues ahí empezamos a contestar las preguntas, ¿listo? La idea es que estén ahí, que nos apoyen dándole corazoncito, me gusta, para que vamos interactuando. También los que están en internet pueden ir haciéndolo. ¿Listo? Entonces, este es el caso 1, ya lo repartimos aquí, vamos a dar 10 minutos para que las personas que están acá presentes puedan desarrollarlo. Estos son decisiones rápidas, por eso damos poquitos tiempos. Ya dimos el caso 1, caso 2 y caso 3 para las personas que están aquí. Lo puedan desarrollar porque es como si pasáramos una revista de soporte metabólico y tomáramos decisiones en el momento de revisar el paciente y todo lo demás. ¿Listo? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Mira. Empezamos a resolver en forma cada uno de los casos. Bueno, Listo. Aquí va la primera pregunta, tienen que estar pendientes. Espérate, que tenemos que decir antes. Ok. Primero que todo, vamos a ver el caso 1. En el caso 1 se planteó una situación clínica y entonces lo está desarrollando aquí presencialmente. ¿Nombre? Marina Rincón. Marina Rincón es enfermera. Enfermera y docente en auxiliares de enfermería. Y Amparo Chávez, soy auxiliar de enfermería de aquí de la Fundación Santa Fe.
Entonces, son dos enfermeras que están desarrollando el caso 1, en el cual nos dice que es un paciente de ¿cuántos años? Venga y la lea. Paciente masculino de 72 años con diagnóstico adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, muy probablemente de origen ductal, sospecha de micrometástasis hepáticas peritoneal, microabscesos hepáticos múltiples, gérmenes aislados, hemorragia digestiva alta, úlceras del fondo gástrico, Forest 2. Exacto, entonces vamos ahí haciendo un freno en lo que son los diagnósticos, porque nosotros como grupo de soporte para tomar decisiones como enfermeras de soportes metabólicos debemos aportar también y pensar en la condición clínica del paciente. ¿Qué dice la valoración de Lorena, que es la nutricionista del grupo? Valoración antropométrica, peso actual 83 kilogramos, peso usual 83 kilogramos, peso ideal 79.2 kilogramos, talla 1,83 centímetros, índice de masa corporal 25.1. Ahí. ¿Qué nos dice qué peso, en qué peso se encuentra actualmente? 83. 83. ¿Y el peso ideal es cuánto? 79. 79, exactamente. Ahí ahora piensan en qué nos da el riesgo, ¿sí? Dice ¿qué interpretación le dio Lorena? Dice que… ¿Diagnóstico? Diagnóstico nutricional eutrófico en riesgo. Eutrófico en riesgo, listo. ¿Y qué otras medidas dio Lorena para decir que está eutrófico en riesgo? Dice que eutrófico, circunferencia de pantorrilla 33 centímetros, interpretación límite inferior y el diagnóstico nutricional. Exacto, entonces ahora Lorena después nos va a explicar esto que nos dijo ahora. Entonces, ahora… Listo, ahora vamos con la pregunta. Ya tenemos en cuenta cómo y sabemos qué tiene el paciente, los diagnósticos, cómo está su estatus nutricional o su estado nutricional. En este momento está eutrófico en riesgo, es decir, que por estado nutricional está perfecto, ¿listo? Pero por sus diagnósticos debemos tomar medidas que vamos a hacer con el paciente. Entonces todos participan en la respuesta. Entonces, aquí van a tener en cuenta, van a coger su celular y vamos a responder la primera pregunta. Todos los que están también en internet van a contestar la primera pregunta, ¿listo? Aquí están todos conectados. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué vía de administración utilizaría usted? ¿Por qué? Van a salir unas opciones y miren los celulares y van a escoger la opción que ustedes van a tomar. En el celular. Dentro de las opciones se encuentra nutrición parenteral, utilizarían solo la nutrición enteral, la vía oral, ninguna de las anteriores o nutrición mixta enteral y parenteral. Ya se nos va a acabar el tiempo. Se nos acaba el quedan tiempo, 5 contesten segundos, todos, pilas. Bueno. Listo, vamos a ver. 6 personas dijeron que nutrición parenteral y las otras decidieron otro tipo. Exacto. ¿Listo? ¿Por qué decidieron las personas nutrición parenteral? A ver, grupo 1 nos dice el por qué decidió, o sea, cuál fue su motivo. Venga, señorita, aparece acá de frente para que nos conozcan a nivel nacional e internacional. El por qué llegaron a la conclusión de que utilizarían la nutrición parenteral. Por los diagnósticos. ¿Qué es el diagnóstico? Específicamente, nos pareció mayor diagnóstico hemorragia digestiva alta, úlcera del fondo gástrico, Forest 2. No hay para poder pasar una sonda nasogástrica. No hay un tipo de absorción por sospecha de micrometástasis y microabscesos hepáticos. Exacto, acuérdense que nosotros para elegir una, ¿todos están de acuerdo? ¿Hay alguno en internet que nos diga algo que esté fuera de contexto? Acuérdense que cuando uno tiene un paciente tiene que mirar el diagnóstico. Hemorragia digestiva alta, úlceras del fondo, Forest 2. ¿Qué significa Forest 2? Que tiene el vaso sangrante, ¿sí? Entonces, al tener un vaso sangrante, nosotros debemos habilitar, aunque las guías nos digan que la primera opción es la vía enteral. ¿Podemos hacerlo en este momento? No. ¿Por qué?
porque está sangrando, y si está sangrando no le vamos a colocar comida. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre miremos al paciente. Ah, no, coloquen una sonda, es lo primero que dice la gente. No, tenemos que ser conscientes de los diagnósticos del paciente. Entonces, bravo, eligieron la vía que era. Muy bien. Nutrición parenteral. Los que dijeron ninguna de las anteriores, o los que dijeron que era la anterior, no me acuerdo. Nutrición enteral mixta, los que dijeron ninguna de las anteriores, no, porque no podemos dejar al paciente sin aporte proteico calórico, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasaría una nutrición mixta en este momento enteral y parenteral? ¿Lo podríamos hacer? No, porque el tracto gastrointestinal no está indemne, el tracto gastrointestinal está lesionado. Entonces, precisamente por eso nosotros necesitamos iniciar nutrición parenteral lo más pronto posible. ¿Listo, Lore? Bueno, aquí vamos a hablar sobre la valoración nutricional. Como vimos antes, nosotros como nutricionistas y en el grupo de soporte siempre tiene que ser interdisciplinario. Siempre va a haber una nutricionista, una enfermera, un médico y un químico farmacéutico. ¿Qué función cumple la nutricionista? Entonces, la función de la nutricionista es identificar cómo está el estado nutricional del paciente. ¿Cómo hace esa identificación del estado nutricional del paciente? Eso lo hace primero un acercamiento próximo, que puede ser por un tamizaje nutricional, donde tenemos varias herramientas. Aquí les traje como unos ejemplos de herramientas que hay. Esas herramientas fueron construidas para que cualquier personal de la salud pueda realizarlo, no solo la nutricionista, sino cualquier personal de la salud pueda realizarlo, con el fin de identificar si esos pacientes que ingresan a hospitalización tienen un riesgo nutricional. Estas herramientas como la MST, el MOS, el NRS 2000 y el MNA tienen preguntas fáciles y sencillas. Hay uno que utilizamos nosotras acá en la Fundación Santa Fe. Todos los pacientes que ingresan a la Fundación Santa Fe durante las primeras 24 horas deben ser tamizados por la nutricionista. Entonces, ¿qué hace la nutricionista? Ingresa paciente, inmediatamente acude a la habitación y hace 2 preguntas sencillas. ¿Usted ha perdido peso? Entonces el paciente refiere, sí, en los últimos meses he perdido 5 kilos de peso. O no, no he perdido peso, me he mantenido. ¿Usted cómo está su apetito? ¿Ha disminuido el apetito? ¿Está comiendo igual? ¿Está comiendo menos? ¿En la mitad? Entonces, una vez que hacen esas 2 preguntas, y si esas preguntas dan una puntuación de 1 inmediatamente, es decir, ha perdido peso, el apetito está disminuido, inmediatamente ya entra en un riesgo nutricional. Una vez que entra en un riesgo nutricional, si está muy comprometido el estado nutricional, nosotras las nutricionistas solicitamos al médico que por favor se genere una interconsulta por nutrición. Esa interconsulta por nutrición es para tomar unas medidas antropométricas, que las medidas antropométricas constan de las más básicas que tomamos acá, es una circunferencia de pantorrilla, una circunferencia de brazo y un pliegue subcutáneo, que ahí lo que queremos observar es si el paciente tiene buenas reservas musculares, tiene buenas reservas grasas, y de una vez damos un diagnóstico nutricional. Para eso también tenemos en cuenta todos los bioquímicos, es decir, todos los paraclínicos, albúmina, prealbúmina, cómo está el BUN, cómo está la creatinina, porque también esos son biomarcadores que nos permiten ver cómo está el paciente. Una vez que ya tenemos toda esta valoración, también hacemos una anamnesis alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos un recordatorio de 24 horas para ver cómo el paciente viene comiendo en casa, porque uno le pueden decir, sí, yo estoy comiendo bien, pero pues ese sí, nosotras dudamos mucho porque no lo sabemos si es cierto, porque el paciente nos puede decir, sí, estamos comiendo bien, pero cuando uno empieza a hacerle preguntas concretas de, bueno, cuénteme, ¿qué desayunó el día de ayer? Ahí es cuando uno se da cuenta que la alimentación que tiene el paciente puede ser que no sea adecuada, que no tenga buenos hábitos de alimentación, o que en algún grupo de alimentos el paciente no esté comiendo lo necesario y lo suficiente. ¿Listo? Una vez que hacemos toda esta valoración, llegamos a un diagnóstico nutricional y ahí encaminamos los objetivos nutricionales con ese paciente. En este paciente, pues nos da a entender que venía muy bien, en su casa estaba bien y que estaba comiendo bien, pero inmediatamente presentó todas las patologías y empezó a estar en riesgo por sus patologías, porque esas patologías aumentan todos los requerimientos nutricionales, y si no se da los requerimientos que él necesita, podemos llevarlo a una desnutrición. Es decir, que en pocos días puede hasta perder peso y puede perder bastante peso. ¿Listo?
Vamos con otra pregunta. ¿Del mismo? Sí. Entonces, cojamos el celular y estemos pendientes revisando el celular. El celular a participar. Vamos con la siguiente pregunta del caso. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Listo. ¿Qué tipo de catéter utilizaría? Ya que sabemos que vamos a utilizar nutrición parenteral. Entonces, tenemos las siguientes opciones: catéter periférico, catéter venoso central, catéter implantado, catéter venoso central, que más conocido como PIC, el catéter de línea media, el catéter tunelizado. Solo A, B y C son correctas. Se acabó el tiempo. Vamos a ver, muchos contestaron súper bien. Bien. Eso está muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo de los catéteres, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere participar para que venga aquí y me diga que tenemos la tiendita de los catéteres, que vengan a ver qué catéteres utilizamos? Acuérdense que para administrar nutrición parenteral, para elegir un catéter tenemos que mirar la osmolaridad del producto, ¿sí? Y ahí poder decidir qué tipo de catéteres se utilizan. A nivel periférico, ¿qué osmolaridad manejamos? ¿Menos de cuánto? De 800, 860 podemos administrar un catéter venoso periférico. Entonces, ¿sería cierto o sería mentira? Perfecto, podríamos administrar una nutrición de baja osmolaridad, menores de 800, por un catéter periférico. Y una nutrición parenteral de alta osmolaridad, mayores de 860, ¿por qué catéteres lo podemos colocar? Vengan acá, ¿quién me quiere venir? Venga, señorita, venga. Venga, señorita, venga, Betty. Vuélvase famosa. Ya fue famosa Marina, ahora famosa Betty. Gladys, que digo, discúlpame Gladys. Ahora famosa mi Gladys, Betty Gladys. Entonces, acá en la mesa, de pronto los que están afuera no lo ven, pero tenemos una serie de catéteres. ¿Listo? Entonces yo lo voy a ir pasando a Gladys, los catéteres, y ella me dice qué tipo de catéter es. ¿Listo, mi Gladys? Entonces, vamos a utilizar lo que se llama anteriormente, un momentico, lo que llamamos catéteres venosos centrales. Vamos a ver el catéter PIC y el implantado, catéter tunelizado. Aquí, ¿cuál respuesta es la correcta? ¿Solamente con un catéter venoso central? No. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Por un catéter de línea media podemos pasar una nutrición? No, porque el catéter de línea media es como si fuera una periférica larga, ¿sí? Entonces, podríamos, la respuesta, o sea, todo el mundo se enfocó en el catéter venoso central, me imagino que por el nombre del catéter en general, porque todos son considerados venosos centrales. Puede ser la opción A, porque lo podemos administrar con un catéter periférico. Puede ser la opción B, con un catéter venoso central. Puede ser la opción C, por un catéter implantado. Y puede ser la opción F, por un catéter tunelizado. Así. Entonces, aquí tenemos ¿qué tipo de catéter es, Gladys? Es un catéter central que tiene dos entradas. Muestra las entradas aquí en el frente para que las compañeras lo vean y los compañeros lo vean. Tiene dos entradas, que es donde nosotros conectamos, y lo podemos llamar catéter bilumen. De acuerdo al sitio donde lo pongamos, ojo, enfermería tiene que describirlo, sitio y lateralidad donde se coloca el catéter, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo en este lado de aquí, en la subclavia, ¿cómo lo llamaría? ¿Subclavio qué? ¿Derecho qué? Bilumen. Siempre tenemos que describir las entradas que tiene, porque no es lo mismo manejar un catéter trilumen que un catéter bilumen, ¿sí? ¿Dónde administramos nosotros? Por un catéter venoso. ¿Por dónde lo administramos? ¿Por la vía? ¿Distal o proximal? ¿O media? Cuando tenemos tercero. Si es un bilumen, siempre lo administramos por la distal, y si es un trilumen, lo podemos administrar por línea media. ¿Listo? Entonces, hay de diferentes calibres. Miren, este es más largo, este es más corto, este es como para un niño lactante, mírenlo acá. Y hay otras de una sola entrada, ¿sí?
Este es un unilumen que lo podemos utilizar también. Y listo. Entonces, ¿qué catéter es? Ese es un catéter de inserción periférica llamado PIC, comúnmente PIC. ¿Por qué? Porque se coloca con punción periférica, pero queda a nivel central. ¿Dónde es nivel central? No. 2 centímetros antes de la unión cabo-atrial, ¿sí? Entonces, para que yo diga que está a nivel central, tiene que estar en la unión de la cava con el corazoncito, ¿sí? 2 centímetros antes. Estos pueden venir también más largos, más cortos, 50 centímetros, 70 centímetros, de acuerdo a la estatura del paciente. Acuérdense siempre de hacer una estabilización con una fijación externa, ya sea con un Starlock o lo que haya, para que el paciente, el catéter no esté entrando y saliendo, que haga signos de cizallamiento y no entre y salga y nos pueda infectar el catéter. ¿Listo? ¿Qué tipo de catéter es? ¿Ese qué es? ¿Un qué? Un epicutáneo, nos dice acá. ¿Estamos en lo correcto? A ver, mi Jennifer. A ver, espérate, aquí tenemos enfermera de neonatos, una especialista en todo lo que es manejo de catéteres, una líder innata. ¿Qué cuidados en este aspecto, Jennifer, te podemos tener en este tipo de catéteres, que es un epicutáneo, que es lo mismo que un PIC en adultos, pero en neonatos? ¿Listo? Listo, gracias. Características del producto, y rico que nos enriquezca con este tipo de información. Claro que sí. Gracias y buenas tardes a todos. En las unidades pediátricas y neonatales contamos con 2 tipos, bueno, en realidad 3 tipos de catéter para paciente neonatal. Uno es el catéter epicutáneo. Este es de 2 French por 30 centímetros, que corresponde para pacientes mayores de 1.500 gramos hasta aproximadamente 5 kilos más o menos, 6 kilos incluso en la unidad pediátrica. Son monolúmenes. Hay una casa comercial que nos proporciona bilúmenes, y esos bilúmenes los tenemos para pacientes de alta complejidad, como pacientes críticos o en hipotermia, o pacientes prematuros extremos. ¿Cuál es la ventaja? Que es de fácil inserción, se inserta igual que un catéter PIC común y corriente. La ventaja es que se puede insertar no solo en el pliegue braquial, sino los insertamos también en cualquier vena que se le vea al recién nacido. Lo ideal es que quede central. Siempre que quede en la unión cabo-atrial, si lo insertamos en miembros superiores, y si queda inferior, la idea es que quede en la cava lo más alto posible, no puede quedar en femoral, porque pues por ahí administramos nutrición parenteral. ¿Qué pasa con este catéter? Como es monolumen, tenemos que tener en cuenta algunas interacciones de medicamentos, porque casi siempre lo utilizamos es para nutrición parenteral o para dextrosas mayores de concentración del 12.5%. Entonces siempre hay que tener en cuenta esas interacciones, porque si tenemos múltiples polifarmacia, pues seleccionamos el bilumen. Tenemos otro catéter que es el 1 French, que es un Premicat, que es para los menores de 1.500 gramos. Ese sí solo viene monolumen. Y el catéter umbilical, bueno, especial con estos que solo duran por estándar institucional 14 días. 14 días, aunque la casa comercial dice que pueden durar un mes, nosotros aquí por estándar los utilizamos cada 14 días, se hace el cambio del catéter. El catéter umbilical, como medio invasivo de primera elección en el paciente neonatal, tenemos una duración de 5 días para utilizarlo, y colocamos por ahí nutrición parenteral solo por el venoso. Y ya en los pacientes pediátricos más grandecitos utilizamos PIC de 3 a 4, y en los adolescentes 4 o 5 French, pero generalmente nos movemos entre 3 y 4 French. Listo, muchísimas gracias, Jennifer, porque esto es un aporte importante para las personas que manejan pediatría, que muchas veces no lo vemos. No te me vayas, mi Gladysita. ¿Qué tipo de catéter es? Muy bien, el implantado. Entonces, para el implantado, ¿qué tenemos que hacer, Gladys? ¿Lo has manejado? No lo has manejado, listo. ¿Quién ha manejado el implantado? Acuérdense que el implantado es el que se le coloca generalmente y le hacen el bolsillo a nivel subdérmico, y este catéter, cuando ustedes palpan, tienen que palpar el redondel.
Este de aquí es el redondel que ustedes palpan y lo tienen que palpar. Esta parte de aquí es de silicona, ¿sí? Y esta parte de aquí es de titanio. Entonces, para utilizar este tipo de catéteres, tenlo ahí, siempre tenemos que utilizar este tipo de dispositivos que son los agujas Surecam, ¿sí? Esto se maneja mucho en el paciente, aquí se lo manejamos en el paciente oncológico, pedimos permiso para manejarlo, y en pediatría, ¿cómo lo manejan, Jennifer? Bueno, en pediatría generalmente utilizamos los… Venga, señorita, para que te vean y te conozcan. Gracias. Sí, Nuestra líder aquí. Gracias. Bueno, los catéteres implantados generalmente los utilizamos es para administración de quimioterapia. Sin embargo, pues tenemos pacientes oncológicos críticos pediátricos a los cuales nos toca insertarle adicional del implantado un catéter pico, un catéter central, pues porque a veces son pacientes neutropénicos febriles que necesitan nutrición, infusiones, antibiótico-terapia, y como este es monolumen, lo que les digo de las interacciones medicamentosas, no siempre pues se pueden administrar. Aquí por estándar institucional no podemos transfundir hemoderivados, quizá glóbulos rojos sí, pero plaquetas no, por el hecho de que se nos puede condensar en el tambor del catéter implantado, con cambio de aguja cada 7 días. Listo, sí. Entonces, para que lo habilites, para que no te pinches aquí, Gladysilla, se coloca, se estira un poquito y se inserta la aguja en el catéter, ¿sí? Entonces, ustedes van a insertar la aguja en el catéter así y les queda el catéter así, les queda la aguja así, ¿sí? Entonces, este va a tener los mismos cuidados que un catéter venoso central. Listo, mi Gladys. ¿Qué cuidados vamos a tener en un catéter venoso central? ¿Quién me va diciendo cuidados? ¿Qué técnica utilizamos? Limpia, estéril, medio estéril, contraestéril, técnica estéril. ¿Qué quiere decir? Lavado quirúrgico, guantes estériles, gasas, clorhexidina y el apósito. ¿Cada cuánto cambiamos el apósito? El apósito se cambia dependiendo de necesidad, pero si tenemos gasa en el punto de inserción porque está sangrando, se cambia cada 48 horas. Pero si es un apósito que está íntegro, que no hay secreción, se cambia cada 7 días. Exactamente, cada 7 días lo recomendado por la CDC, y es lo que, de acuerdo a lo que ustedes como instituciones adopten, y es lo que se recomienda cada 7 días. Podemos utilizar diferentes nutriciones, estas nutriciones parenterales totales que se preparan a nivel de la institución. Muchas instituciones la tienen y por eso día a día se hace la evaluación del paciente y se calcula diariamente con el aporte que hace nutrición, se calcula cuáles son los aportes de cada paciente. En el mercado existen numerosos productos que muchas veces los hospitales no tienen para preparar nutrición, entonces vienen nutriciones ya premezcladas que de acuerdo a la característica de la nutrición nosotros podemos darlo o no darlo a un paciente. Esta es una de adultos y esta es una de niños. Generalmente esta la manejamos en niños. Aquí, ¿cómo decidimos si es una premezclada o una total? De acuerdo a la condición del paciente. Si es ese paciente que no quiere comer o que come poquito, 60, 30, 40, le podemos iniciar una parenteral premezclada para complementar lo que come. O el paciente que está en cirugía, pero sabemos que es un apéndice medio complicada, pero que va a durar no solo 3 días sin comer, le podemos dar. No sé si en niños tienen alguna indicación especial el uso de las premezcladas. Generalmente por estándar nosotros no utilizamos nutriciones parenterales premezcladas porque incluso algunas premezcladas se pueden administrar por vía periférica porque tiene una osmolaridad que es acorde. Sin embargo, nosotros utilizamos en neonatos las nutriciones parenterales totales, pero viene con lípidos aparte para evitar colestasis. Siempre hacemos algo de protección hepática y solo los lípidos se infunden durante 18 horas. Un periodo de descanso hepático, por decirlo así, de 6 horas y se continúan. Generalmente siempre las montamos 6 de la tarde y al mediodía lípidos se apagan y continúa la nutrición parenteral, por lo que les digo de hepatoprotección. Y
devolviéndome un poquito, se nos olvidó mencionar un medio invasivo que son las líneas medias. Ahora está mucho en boom todo el uso de las líneas medias, pero cabe recordar que la línea media es un dispositivo que se inserta en una vena del brazo, pero que no queda central, queda media, como su nombre lo dice, queda en la axila o queda ligeramente subclavio, que no serviría para nutriciones parenterales por su osmolaridad. Eso sí, le habíamos dicho, lo habíamos recalcado porque se está popularizando mucho y no es un dispositivo en el cual podamos administrar nutriciones de alta osmolaridad. ¿Listo? Yo creo que no había más nada de dispositivos, Lore. Listo. Entonces, nos tocó el caso 2. Entonces… Claro, ¡Bravo! bravo. Desarrollamos muy bien el caso 2. Bueno, ¿quieren pasar adelante y leen el caso 2? ¿No? ¿No quieren? Bueno, entonces, no se preocupen. Siguen en el anonimato. Bueno, Lore, vamos a leerlo. El caso 2. ¿Cuál es, Lore? Entonces, esta es una paciente de 60 años, tiene una enfermedad de Parkinson con un trastorno de la deglución, tiene una pérdida de peso de 10 kilogramos involuntarios, un diagnóstico nutricional, desnutrición proteico-calórica severa y al control de ingesta encontramos que está consumiendo el 10% de lo que le dan en cada tiempo de comida. En cuanto a paraclínicos, tenemos una albúmina 2.5, una prealbúmina de 5.6, una transferrina de 98 y una hemoglobina glicosilada de 7.9. Entonces, ahí, paramos ahí. Entonces, ustedes van a hacer la selección de la vía que vamos a utilizar, ¿sí? Tienen que empezar primero, ahorita le vamos a hacer la pregunta para que la elijan aquí, la vamos a ir desarrollando. ¿Qué enfermedad tiene y qué vía podíamos utilizar? ¿Sí? ¿Listo? Vamos a lanzar la pregunta y ahorita la desarrollamos a ver si fue buena la mejor elección, si nos gustó la elección o no nos gustó la elección. ¿Listo? Entonces vamos a coger nuestros celulares y vamos a la pregunta. Celulares a mano, acuérdense que el tiempo es corto para respuesta. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vía de administración utilizaría usted y por qué? Entonces, tenemos como opciones nutrición parenteral, nutrición enteral, vía oral y complemento, ninguna de las anteriores, nutrición mixta, enteral y parenteral. ¿Cuál de esas? Nutrición parenteral, enteral solo, vía oral complemento, ninguna o nutrición enteral y parenteral. ¿Listo? La 3, ganaba. Bien. Listo. Entonces, señora. Listo, entonces, acá dicen que tienen dudas. ¿Cuál era el ¿qué era lo que íbamos a poner ahí? Listo. Tiene un No, Parkinson. ¿qué seguía después? ¿El dispositivo? No. Y vamos a primero analizar el caso. ¿Listo? Tiene un Parkinson. ¿Cuáles son las secuelas las más importantes para nosotros como nutrición? El Parkinson. ¿Cuál? El temblor y qué más. Hay trastornos de la deglución, de la motilidad de la deglución. Es el paciente con trastorno de Parkinson que traga, toma y se atora. ¿Cómo lo vemos que se atora? ¿Cuál es el signo característico de que se atora? Tos. Toma 2 líquidos, tos enseguida. Nosotros en ese paciente podíamos darle la vía oral. Depende. ¿Vía oral? No. ¿Por qué? Porque se nos va a ahogar y se nos va a atorar. Además, ojo con los diagnósticos que tenemos, porque ahorita viene otra pregunta. ¿Cuánta pérdida de peso tuvo? 10 kilos. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente desde hace cuánto no come. Hace mucho tiempo. Y la persona, sí, es que come poquito, 2 o 3 cucharadas, pero ¿cuántas cucharadas esa bota en la tos? Ay, ¿te vas, mi Marina? Bueno, listo. Listo, entonces, diagnóstico nutricional de nutrición proteico-calórica severa y la ingesta, ¿cuánto está? El 10%. Si nosotros no intervenimos allí al paciente, ¿qué le pasa?
no quedan un de grado de desnutrición. Aquí ahora Lore nos va a explicar, De la consistencia de las dietas. bueno, entonces, aquí, ¿qué nos dicen los paraclínicos? ¿Qué interpretan en los paraclínicos? La albúmina, ¿cuál es el valor normal de la albúmina? Entre 3.5, ¿sí? 5. Hasta 5. ¿Cómo está la albúmina en ese paciente? ¿Está correlacionada con la pérdida de peso? ¿Y está correlacionada con el diagnóstico nutricional que hizo Lorena? Sí. ¿Qué más falta? La prealbúmina, que es otro de los biomarcadores que son de los que más rápido son así, cambian en 10 días. ¿Cómo está? El valor normal es 18. ¿Cuánto está? Menos de la mitad de lo que tenía ese paciente, que debería tener. La transferrina, el valor normal es 200. ¿Cuánto está? 98, menos de la mitad. ¿Sí? ¿Y la hemoglobina glicosilada para qué nos sirve? ¿Qué determinamos con la hemoglobina glicosilada? La glicemia. ¿Cómo es el manejo de la glicemia? ¿De cuántos meses antes de lo que yo tomo? Si yo lo tomo hoy, ¿cuántos meses atrás me estoy viendo? Por lo menos 3 meses. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ahí la glicemia? Que no ha sido bien manejado su diabetes. ¿Qué nos dice ahí? Que está alta. Está elevada, porque hasta 6. Exactamente. Entonces, con estos datos, Lore nos va a ayudar. Entonces, aquí habíamos escogido que la vía oral y el complemento nutricional es una opción. Entonces, eso ya depende de la fonoaudiología. Puede ser que el paciente tenga Parkinson, pero si hay un buen diagnóstico en el test de deglución, podemos iniciar una vía oral con un complemento nutricional. Eso depende cómo esté. Nos dice que tiene alterada la deglución, pero las fonoaudiólogas son las expertas en decirnos en cómo está afectada la deglución, si es severa, si es moderada, si es leve o si es para diferentes tipos de alimentos. ¿Y si está severa? Cuando es severa, Cuando es severa, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso, ahora vamos a ver los diferentes trastornos de disfagia, los diferentes niveles, y ahí podríamos decidir si es severa, ¿qué podríamos pensar nosotros? ¿Qué tendríamos que recurrir? En primera instancia. Exacto, primero tendríamos que mirar una sonda para trabajarle a ver si puede. Entonces, igual más adelante vamos a ver eso, ¿listo? Con otro caso, porque ahí sí vamos a ver que sí es necesario utilizar otro tipo. Si nos da una disfagia leve. Entonces, ¿qué hacen las fonoaudiólogas? ¿Para que me devolví? Entonces, ellas aplican un test de disfagia y dependiendo de eso, hacen como una detección temprana, ¿listo? Entonces, una vez que hacen esa detección temprana, ellas nos indican qué tipo de disfagia van a tener. Entonces, hay pacientes que van a tener disfagia para alimentos que, digamos, para los líquidos, que sean los líquidos claros. Entonces, si es para líquidos claros, no van a consumir alimentos o que sean con líquidos claros. Pasan a un líquido fluido porque lo pueden tolerar. Si no toleran el líquido fluido y ven que el paciente se atora, que se puede broncoaspirar, pueden pasar a un líquido espeso. Y esto podemos manejarlo, porque para eso, desde nutrición y en conjunto con el servicio de alimentos, manejamos una dieta que es la licuada. ¿Listo? También van a mirar la consistencia, digamos, si puede con los alimentos normalitos, entonces el arroz, la papita, pero ve que con eso se atoran, entonces pueden pasar a un puré o algo blando. Entonces ahí empezamos a manejar, dependiendo del grupo de alimentos, cómo vamos a manejarlo en puré. O también la proteína. Ellos tienen en cuenta que dicen, bueno, hay pacientes donde dicen que pueden consumir la proteína normalita, el pedazo de carne, pero el pedazo completo no. Puede ser desmechada o en cubitos o molida. Entonces, uno va empezando a manejar las diferentes texturas que la fonoaudióloga nos indique. Entonces, este paciente puede tener un Parkinson, puede tener una alteración en la deglución, pero no es una alteración de la deglución severa, sino dependiendo de la consistencia y dependiendo de lo que fonoaudiología indique que quiere el paciente. Entonces, en este paciente se puede dar una alimentación. Aquí les voy a mostrar cómo son las consistencias en los líquidos. Entonces, vemos el líquido claro, que es como si estuviéramos tomando el agua, que es translúcido. El normal es parecido al líquido claro, entonces no tenemos ninguna diferencia. El tipo néctar vemos que ya se pone un poco más, como un poco miel.
¿listo? Y hay pacientes que sí toleran ese tipo de líquido. Y tenemos el tipo miel que ya no es tan delgado como el tipo néctar, sino que ya se va engrosando cuando va cayendo. Y ya el tipo pudín o puré que conocemos que sí es bien grueso, espeso. En este paciente que tiene un trastorno de la glución que no es tan severo y que puede, digamos, tolerar algunas consistencias, podemos darle el complemento nutricional. Entonces ahí se le podría dar el complemento tipo pudín, que sería, señora, cuéntame. Entonces ahí eso, sí, así haya perdido el kilo, porque lo que se logra y el objetivo es principal, digamos, el soporte nutricional debe ser la última opción, ¿listo? Uno siempre promueve es que sea vía oral, porque así tú haces que el intestino funcione, no pierda su función, que esté vital y vuelva a retomar todo eso, ¿listo? Entonces, el objetivo principal es que siempre sea vía oral. Entonces, en este paciente tiene tiene que ser para tipo puré, ¿listo? Entonces, ahí podemos hacer que esa desnutrición que viene de bastante tiempo atrás y esa pérdida de peso, ayudarlo a mejorar con un complemento vía oral. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, al paciente se le escogió tal fórmula enteral. Como está como consistencia puré, se manda a espesar porque esas fórmulas vienen líquidas. Entonces, hay un espesante que es de un laboratorio especial, hay varios que lo manejan, y ese espesante es a base de almidón. Ese almidón lo que hace es espesar la fórmula y da la consistencia que nos permite que el paciente se pueda, digamos, comer ese alimento y empezamos a darle el aporte calórico, los nutrientes que necesitamos y poder llegar a la meta que queremos. A medida que la fonoaudióloga va haciendo sus terapias para mejorar la deglución, vamos logrando también que el paciente vaya también avanzando, porque usualmente en esos pacientes que tienen esos trastornos de la deglución son porque han perdido bastante masa muscular. Y pues para que nosotros comamos, esto es un músculo, toda esta parte es un músculo. Esa pérdida de masa muscular también afecta a toda la musculatura que hace que nos ayude a comer. Entonces, gracias a esas terapias y a que vamos a estimular, le vamos a dar la alimentación, le vamos a dar un aporte mayor de proteína que le va a ayudar, y con las terapias de fonoaudiología podemos lograr hasta veces que pasen de puré a tipo miel y van pasando las fases hasta llegar a una normal. Sí, ahí lo importante es fortalecer, si la paciente nos da, si la valoración de la fonoaudióloga nos dice que es leve, nosotros es fortalecerle esa deglución con las diferentes texturas, como lo dice Lore, hacerle como una adecuación dietaria, porque de pronto en la casa le preparan el arroz seco y la carne seca y de pronto el paciente no puede, y acuérdense que el Parkinson, si uno no les trabaja, el Parkinson va perdiendo su funcionalidad y la idea es tratar de mantenerlo funcional. ¿Listo? Esas son como unas recomendaciones importantes a tener, es cuando ya tenemos todo esto de la alimentación. Acá siempre estos pacientes deben estar asistidos, siempre tienen que estar con un acompañante. La posición de la cama, que es primordial para que se puedan alimentar, ¿listo? Siempre debe ser despacio, porque a veces, y también uno debe educar a los familiares, porque es como, venga, vamos a comer rápido porque ya quiero terminar. No, en estos pacientes no se puede hacer eso. Hay que despacio, mastique, porque, es decir, nuevamente está retomando como su funcionalidad y es como un niño, vamos despacio, que no se fatiguen tampoco y que haya pausas. ¿Listo? Eso es muy importante. Listo, jefita. Aquí es la de la fórmula. Entonces, listo. Con los resultados. Ah, mira, Otra cosa muy importante. Las enfermeras cumplen un papel importante para nosotras como las nutricionistas y también como el parte del grupo de soporte. Y las auxiliares también, porque ellas también nos ayudan a vigilar que estén comiendo. Entonces, eso es muy importante porque a veces uno dice, no, pues no come mucho, pues qué importante va a ser, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante porque son muchos pacientes, entonces estar a la hora de la comida o pasar al tiempo cuando ya terminan de comer a veces es un poco complicado y ustedes están todo el tiempo con ellos y saben cómo se están alimentando. Entonces yo les traje como un ejemplo de cómo se puede hacer un control de ingesta. Entonces uno observa, entonces llega el paciente, llega su almuerzo, llegó su sopita, arrocito, pollo y verdura. Entonces ustedes pasan y miran, bueno, el paciente se comió todo, entonces listo, estamos entre un 90 y un 100%. ¿Qué quiere decirnos esto? Que toda esa alimentación que está llegando le está dando los nutrientes que necesita y no me va a perder peso porque está comiendo bien. Pero ya vemos que está dejando
3/4 de lo que le trae. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, ¿que por qué no se está comiendo el otro poquitico que le falta? Ellos le pueden decir a uno, no, es que no siento ganas de comer, es que ya es mucho. Entonces ahí uno empieza a prender las alarmas, como que está pasando. Volvieron y pasaron, pero ahora se dieron cuenta que estaba solo la mitad. Entonces solo se comió una parte del pollo, una parte de la verdura y dejó lo demás. Entonces ahí es donde inmediatamente uno dice, porque ahí donde uno alza como enfermera y auxiliar, no se está comiendo todo. La nutricionista debe pasar porque algo está pasando, porque no se está comiendo, o no le está gustando la comida, o alguna otra condición o factor está generando que el paciente no esté comiendo todo. Y después volvemos y ustedes miran y ya es porque definitivamente tiene que pasar la nutricionista porque algo está pasando. Es decir, porque solo está comiendo el 30 al 40%, eso no es nada, porque ni siquiera vamos a alcanzar a cubrir todas las necesidades nutricionales, todas sus calorías, todas las proteínas que necesitan. Y cuando no se come nada ya, sí hay que alzar la mano porque el paciente, su alimentación se está afectando y prontamente va a tener un deterioro gravísimo en el estado nutricional. ¿Listo? Por eso es el papel tan importante que ustedes cumplen con nosotros ayudándonos a hacer ese control de ingesta. Claro, porque ahí Lore nos dice, nos los traduce en calorías y ahí nosotros, ¿en qué momento deberíamos nosotros alzar la mano y hacer un stop y decirle a la nutricionista, oye Lore, porfis, mira, necesito que me revalores este paciente? ¿En qué momento? En este paciente vamos a suponer que le empezaron a rehabilitar y definitivamente, ¿en qué momento tendría yo que levantar la mano y decirle a Lorena, la nutricionista, que nos mire nuevamente ese paciente? Entre el 50 y el 60, exactamente. Si el paciente no supera ahí, porque ¿qué tenía de antecedentes el paciente? Pérdida de peso. Entonces, todas estas valoraciones nutricionales de enfermería tienen que hacerlas. Y eso es trabajar en conjunto con nutrición, porque nutrición nos traduce ese control de ingesta en calorías. Listo. Vamos a hacer otra. Ahora viene la pregunta, ¿no? Entonces, de acuerdo a los resultados del laboratorio, la pregunta es 2 puntos. Háganle. Preparados los celulares. Teniendo en cuenta los laboratorios, ¿qué fórmula enteral utilizaría? Fórmula indicada baja, modificada en carbohidratos. Fórmula enteral hipercalórica, hiperproteica, fórmula para paciente hepático, fórmula para paciente renal. La opción A y B son correctas. Bueno, entonces ahora miramos que Lore nos va a explicar. Entonces, A ver. todos los laboratorios. ¿Qué laboratorio era importante allí? Que es determinante. Acuérdense que nosotros como enfermeras estamos mirando qué fue lo que nos dijo la nutricionista y el grupo de soporte. ¿Qué laboratorio fue importante para nosotros como enfermeros? ¿Y qué pasó con la hemoglobina glicosilada? Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula debería ser? Muy bien. Entonces ahora Lore nos va a explicar el por qué y cuáles son los tipos de fórmulas que hay. Bueno, en el mercado hay muchas marcas, no las voy a traer acá a colación, pues porque hay muchísimas marcas, sino cómo son las específicas y por qué se deben utilizar de acuerdo al paciente. Entonces tenemos fórmulas normales o altas en energía. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fórmulas por 1 mililitro son normales cuando tienen de 0.9 a 1.2 kilocalorías. Cuando esa fórmula tiene por 1 mililitro de 0.9 a 1.2 son normales. Cuando ya pasa de 1.2 nosotros les llamamos hipercalóricas. Cuando son por debajo de 0.9 les llamamos hipocalóricas. ¿Listo? Usualmente las hipocalóricas casi no se consiguen en el mercado, no hay muchas. Podrá haber una, pero no hay muchas. Tenemos las fórmulas altas en proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que de la composición total de la fórmula, el 20% es solo de proteína. Y esas las llamamos las fórmulas hiperproteicas. Es las más conocidas, se llaman las hiperproteicas. Tenemos fórmulas poliméricas que tienen las proteínas intactas. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición o su fórmula, la fórmula molecular está completa. ¿Listo? Porque hay otras que no están
digamos que los aminoácidos no vienen unidos. ¿Listo? Es decir, acá viene la proteína intacta. Tenemos las fórmulas a base de péptidos, que también son las llamadas oligoméricas, que son las que tienen los aminoácidos, que sus cadenas no están juntas, sino que están partiditas. Es decir, los aminoácidos están libres, que son para esos pacientes, digamos, que no pueden tolerar esas fórmulas que son poliméricas y que necesitamos ese tipo de fórmulas. ¿Listo? Hay otras que tienen que son aminoácidos libres, que también conocemos como los módulos de proteínas, que si lo han escuchado, que vienen solo las proteínas, y hay unas fórmulas que son altas en lípidos, que tienen su mayor composición, es el 40% total de la fórmula. Tenemos otras que son las modificadas, que son las que vienen modificadas en carbohidratos, que la composición de carbohidratos va a ser diferente. Hay unas que son para pacientes renales, que sus proteínas son diferentes, entonces va a depender si el paciente es un renal crónico, si el paciente está en hemodiálisis, entonces hay unas que son diferentes, y hay unas que también son para pacientes hepáticos, ¿listo? Que la composición de las proteínas va a ser diferente, ¿listo? Que tienen aminoácidos, que no tienen aminoácidos de cadena ramificada, ¿listo? Esa es la diferencia. Esas son las fórmulas. En este caso, como tenemos la hemoglobina glicosilada alta y pues si es un paciente diabético, es decir, que nunca ha sido controlado bien, pues hasta el momento no está controlado bien, utilizamos una fórmula modificada en carbohidratos y a medida que vayamos mirando si el paciente se va mejorando esa hemoglobina glicosilada, vamos mirando si se le puede cambiar la fórmula. Lori, ¿por qué no una hiperproteica hipercalórica? Porque en el mercado Exacto. esas fórmulas no vienen hipercalóricas ni hiperproteicas, sino vienen normocalóricas, la mayoría de las que están en el mercado. Pero dependiendo cómo vaya comportándose el paciente, podemos hasta llegar a una hipercalórica hiperproteica, teniendo en cuenta que sí mantenemos la hemoglobina glicosilada en los rangos de normalidad, porque ya es decir que estamos controlando al paciente y que si le damos una hipercalórica hiperproteica, hay unas que vienen modificadas que les añaden otras cosas, pero hay miles. ¿Listo? Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces Siguiente caso. bueno, espero que este ejercicio es bueno que lo hagamos para que nosotros relacionemos las condiciones clínicas con los dispositivos y con el tipo de manejo que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos al grupo que le tocó el caso 3. ¿Quiere pasar al estrellato? Venga, señorita. ¿Tu nombre es? Eliana. Eliana es enfermera y le damos un aplauso porque Eliana está comenzando su grupo de soporte en la clínica Country, una clínica muy famosa acá en Bogotá. Le damos el aplauso porque por lo menos tiene la iniciativa, hay que apoyar ese tipo de iniciativas. Ella aceptó con valor hacer ese reto importante y nos va a leer el caso y vamos a ir estudiándolo poco a poco, Lianita. Primero leemos los diagnósticos. Bueno, dice paciente femenina de 55 años con una masa de aspecto neoplásico dependiente del lóbulo tiroideo derecho, un carcinoma de tiroides, un compromiso ganglionar, ocupación de espacio retrofaringeo y desviación traqueal, una hipertensión arterial, diagnóstico nutricional, desnutrición proteico-calórica severa. Ahí. Entonces, con el diagnóstico que tenemos, vayan pensando la vía que vamos a utilizar. ¿Listo? Para clínicos, albúmina de 1.9 gramos por decilitro, prealbúmina de 6.2 gramos por decilitro, transferrina está en 98 gramos por decilitro, hemoglobina glicosilada de 5.4%, un BUN de 78 miligramos por decilitro y una creatinina de 2.3. Exactamente. Entonces allí vamos a mirar, vamos a desarrollar el caso. Listo, mi peque, vamos a sentarnos acá y ahora vamos a hacer la primera parte, ¿no? Listo. Vamos con la primera pregunta, ¿listo? Ya miramos todos los diagnósticos, ahora vamos a definir la vía que vamos a utilizar. Listo, vamos con la pregunta. Entonces, ahí ven en el celular, vamos a ver quién ganó y respondió todo bien, ¿listo? A ver. Hágale, ¿qué vía de administración utilizaría y por qué? ¿Cuál eligen? Tenemos nutrición parenteral, nutrición enteral y oral, como en las anteriores, nutrición mixta, enteral y parenteral, complemento nutricional.
Piensen en el diagnóstico, en el estado clínico actual del paciente. ¿Va a acabar el tiempo? Se va a acabar el tiempo, se va a acabar, se va acabando, se acabó. Nutrición enteral, ¿votaron? 3 personas. Vía oral. Vía oral, una persona. Y nutrición mixta, enteral y parenteral, una persona. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso, pues por las condiciones clínicas de la paciente, tiene el tracto gastrointestinal. No es necesaria una nutrición parenteral, perdón, porque las indicaciones no dan para nutrición parenteral. En este caso sería la nutrición enteral. ¿En qué caso? Exacto. En este momento las indicaciones no son de una nutrición enteral. ¿Qué podríamos tener en cuenta? De pronto algunas personas decidieron por mixta, enteral y parenteral por no cubrir el 100% de los requerimientos, entonces como para completarlo, ¿sí? Porque ustedes saben que la enteral toma su tiempo para esto. Pero la ideal, ¿cuál es? ¿Qué nos dicen las guías? Si tiene el tracto gastrointestinal funcionante, ¿qué debemos hacer? Usar el tracto gastrointestinal e iniciar la nutrición enteral. ¿Qué nos da aquí para que lo podemos hacer por vía oral? ¿Por qué? Espérate, chicos, nos dice que no porque tiene que... Una desviación traqueal y ocupación de espacio retrofaringio, quiere decir que la deglución está comprometida. Muy bien, entonces eso tenemos que pensarlo. ¿Se le podría pasar una sonda enteral? Se le podría pasar una sonda enteral siempre y cuando sea con las medidas estrictas de paso de sonda enteral. Mediante, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar gastroenterología mediante un endoscopio directamente, que lo pasen a endoscopia y le coloquen su sonda. O por radiología intervencionista también, que muchas veces se pasa la sonda, como ellos están viendo en el fluoroscopio, por donde va avanzando la sonda se le podría colocar. ¿Listo? Porque decidir de inmediatamente de una sonda de gastrostomía para una sonda de gastrostomía nos llevamos un tiempo. Acuérdense cuál es el estado nutricional de la paciente. ¿Cuánta albúmina tiene? 1.9. Está muy bajita. ¿Cuánto tiene la prealbúmina? 6.2, que eso nos da para una desnutrición, ¿qué, Lore? Proteico-calórica severa. Por una desnutrición proteico-calórica severa. Si nosotros hacemos una gastrostomía inmediatamente en este tipo de pacientes, ¿qué puede pasar? Una complicación. Porque la gastrostomía no es un sistema o un medio inocuo. Acuérdense que no va a haber cicatrización porque no tenemos las proteínas, el nivel proteico-calórico adecuado. Entonces, primero tendríamos que nutrir al paciente poco a poco y cuando ya lo tengamos en un buen estado, ¿pensar en qué? En una gastrostomía, ¿listo? Entonces, aquí tendríamos que utilizar una gastrostomía, ¿listo? Piensen bien en la primera parte de los paraclínicos. ¿Qué tiene alterado los paraclínicos después de lo nutricional? ¿Y qué pasó con lo renal? ¿Qué tiene? Un nitrógeno ureico ¿de cuánto? Elevado de 78 y una creatinina ¿de cuánto? 2.3. Vayan pensando qué fórmula le dan. No digan nombres comerciales, sino la característica principal de la nutrición. Listo, entonces aquí la jefe, allá van empezando allá eso y van mirando, lo van analizando, la jefe les va a explicar las Bueno, venga mi Carol. Enterales. Bueno, aquí tenemos a Carol, que es una gran felicidad tenerla nuevamente y la recuperamos en los grupos de soporte. Les cuento quién es Carol. Carol es una enfermera que fue la enfermera que inició el grupo de soporte de Clínica Chayo. Para los que están por fuera y los que están a nivel internacional, la Fundación Chayo Abbott se dedica a todo lo que es la parte cardiovascular. Sin embargo, tienen pacientes en este momento de todo tipo de pacientes. Y Carol ha trabajado mucho, durante mucho tiempo, se retiró un tiempo de los grupos de soporte, sobre todo de Chayo, y ahora volvió a retomar y me da mucha alegría que personas como ella, que fueron líderes y que tuvieron ese empuje,
vuelvan a estar otra vez en este área de nosotros. Entonces, en el mercado va a haber muchos tipos de sondas y nosotros tenemos que saber las características de las sondas. Entonces, ¿qué tipo de sonda es esta? Una sonda Levin de PVC. Una sonda, espérate. ¿Esa es ideal para nutrición? No, estas sonditas Sí. estas ondas son como para descompresión gástrica, ¿no? Entonces su material no la podemos dejar más de 48 horas puesta porque se pone muy rígida y daña pues toda la parte del esófago. Entonces la idea es colocarla como para drenaje y luego la retiramos. Ya hay sondas que son especiales pues para paso de nutrición enteral, que son las sondas de poliuretano o Ajá. de silicona, que esas pues tenemos varias en el mercado. Es lo mismo, Carol, esta que tenemos acá, deje ya se las desenvuelvo. No, porque esta es la que conocíamos antes como punta de tusteno, que esto ya no es de tusteno, sino es como de acero, creo que es Acero, que sí. viene. Entonces estas son para nutriciones avanzadas, cuando necesitamos colocar una sonda en el duodeno, mientras que estas pues no tienen la punta de acero, entonces la podemos dejar en el estómago. En el estómago, exactamente. ¿Es necesario que a este paciente se le deje una sonda en el yeyuno? No, se le puede dar nutrición al estómago. Se le puede dar nutrición al estómago. ¿Sí? No es necesario que nosotros pasemos una sonda y la pongamos a nivel yeyunal, sino si mantenemos las condiciones las condiciones antirreflujo, nos va a ir súper bien y no nos va a esto. ¿Qué recomendaciones, Karencita, Carol, harías tú en cuanto al cuidado que se debe tener en enfermería de las sondas? ¿Qué tendríamos que mirar? El cuidado con las fosas nasales, ¿cómo tendríamos que fijar la sonda a nivel para que el paciente no se salga la sonda? Bueno, primero que todo, pues si el paciente tiene alguna terapia de fonoaudiología, debemos tener en cuenta que, digamos, nosotros en la clínica las ondas que pasamos son todas orogástricas. Entonces ahí empezamos a tener el primer inconveniente, si tiene algún trastorno de la deglución, porque nos toca quitarle la sonda orogástrica y pasarse la nasogástrica para avanzar en el proceso de fonoaudiología. Entonces primero es mirar por si la vamos a pasar orogástrica o nasogástrica. Digamos, en este caso, pues el paciente se la vamos a pasar nasogástrica, pues porque está despierto, porque pues uno tener una sonda en la boca, pues no es como tan adecuado, porque aumenta la salivación y muchas cosas. Además, la entonces, puede trozar, ¿no? la muerden, entonces estar pendiente, pues tomar la medida, como nos explicaban, con el metro, medirla, dónde va a quedar, marcar, hacerle una marquita donde queda, hacer la fijación y estar pendiente pues de la fosa nasal donde se coloca la sonda para que no haga pues zonas de presión, porque pues uno de los eventos adversos que pueden ocurrir es eso. Otro evento que también es muy frecuente es que no probamos las sondas antes de colocar medicamentos o iniciar la nutrición, y acuérdense pues las ondas se pueden desplazar y pues primer sitio donde se van es a los pulmones, entonces muchos eventos que hemos tenido es asociado a que se desplazan las ondas y no nos damos cuenta porque pues no tenemos esa buena técnica o esa buena práctica de probar la sonda. Acuérdense que siempre la debemos probar antes de administrar los medicamentos, lavarla cuando administramos medicamentos, probarla antes de iniciar la nutrición, que si así la jefe Vera ya la probó, no importa, yo la voy a colocar y yo también la tengo que probar porque no me puedo confiar, porque Exacto. en 5 minutos la sonda se puede desplazar. Entonces, una recomendación sí es siempre probarlas, lavarlas siempre antes y después, Muy bien. ponerlas a drenaje, porque pues podemos decir que le pasaron los 1000 de nutrición, pero no la hemos puesto a drenaje, entonces no sabemos si efectivamente está tolerando bien la nutrición o no. Nosotros las colocamos a drenaje a partir de las 2 de la mañana y digamos, pasa la nutrición, esperamos 2 horas y las ponemos a drenaje para verificar que los 300 que le pasamos sí los toleró bien y no tengamos como residuo de eso. ¿No? Eso es así como cuidados generales y todo dejarlo registrado en las notas de enfermería. De enfermería, exactamente. Acuérdense siempre ubicar la marquilla de afuera, que puedan tener el control y como bien lo dice Karen y sobre todo Carol, y sobre todo verificar, sobre todo en las personas muy activas, en delirium o los ancianos,
ellos toda la noche se la viven trabajando para desplazar la sonda Con la lengua. con la lengua hasta que le dan y la dejan enrollada aquí, muy bien puestecitas aquí. Y enrolladas Acuérdense que siempre debe haber fijación en la mejilla y por detrás de la oreja para que el paciente no, si se jala, no se jale la sonda por todo esto. ¿Las sondas hasta cuánto tiempo debe estar? Más o menos una sonda gástrica máximo, ¿cuánto debería estar? Pues nosotros la dejamos más o menos de 28 días a 30 días. 30 días. Puede llegar hasta 6 semanas si se quiere, si se puede dejar en adultos. Ahora nos va a hablar Jennifer de los niños, que son casos muy especiales, que esos son otros cuidados del adulto. En adulto lo podemos dejar hasta 30 días, que serían de 4 a 6 semanas, y a las 6 semanas ya ir planteándonos o ir sugiriendo el cambio o el paso hacia una gastrostomía, ¿listo? Generalmente las que utilizamos son las de poliuretano, que son las que utilizamos normalmente, ¿listo? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es una actividad nuestra. Gracias, mi Carol. Entonces Jennifer nos va a decir aquí cuidados que debemos tener en los niños. Ahora hay este tipo de fijaciones, ¿sí? Este tipo de fijaciones que son mucho más anatómicas, en el cual me lo coloco en la fosa nasal y presiono aquí y atrapo aquí la sonda. ¿Para qué? Para evitar que me haga presión, ¿sí?, en el ala nasal y se pueda movilizar la sonda de un lado para otro, más no hacia afuera. A menos que el paciente haga esto y se lo saque, ¿no? O sea, eso sí es algo, no, es algo inherente a nosotros. Listo, Bueno, en cuanto a la población pediátrica y neonatal, pues es otro mundo. Desde el tipo de fijación y el tipo de sondas que vamos a administrar, primero identificar el calibre adecuado para el paciente. Es importante reconocer si es un paciente neonato que se encuentra bajo algún tipo de ventilación, ya sea no invasiva, conectado a ventilador o con un ventilador mecánico, el calibre de la sonda tiene que ser un poquito más grueso, es decir, colocarle una 8 para evitar la distensión abdominal por acumulación de aire. Por ejemplo, cuando tenemos los PRONASAL, las Total Face, máscaras oronasales, esas máscaras hacen que se distienda el abdomen y que pues seguramente a veces confundamos una intolerancia a la alimentación con una distensión por gas por el ventilador. Entonces eso, siempre seleccionamos una sonda un poquito más grande y lo que la compañera a veces dejamos también a drenaje un poquito para que suelte un poquito el gas. Cuando alimentamos por gabaje en los recién nacidos, también tenemos muy en cuenta pues la altura a la cual estamos administrando, pues porque ya saben que por gravedad, si lo entre más alto, más rápido baja, pero pues tenemos que tener en cuenta cuál es el proceso de alimentación de un recién nacido, que no es de 5 minutos, sino más o menos se demora 20, 15 minutos comiendo, y tenemos que mirar ese proceso. Siempre las medidas antirreflujo también los utilizamos en el recién nacido, cabecera 30 grados. Si el niño está ventilado, sea neonatal o pediátrico, nunca, porque a veces lo hemos visto, fijan en la misma fijación del tubo, se fija la sonda, y ni tampoco fijar la sonda al tubo, porque pues los pacientes son un poquito más hiperactivos y la sonda está un poquito más larga, pues tiende más riesgo a que se jalen la sonda y con la consecuencia extracción del tubo orotraqueal también. Entonces, independientemente tubo orotraqueal, de sonda de succión o sonda de orogástrica o sonda duodenal, siempre vienen en fijación diferente. La irrigación, nosotros a veces tenemos alimentaciones que son cicladas o alimentaciones continuas, tenemos que verificar que si así no sea manual, que por las bombas, que hay algunas bombas que tienen para programar la irrigación, que programemos el volumen de irrigación de acuerdo a la edad del paciente. En los neonatos generalmente no ponemos irrigación, pero sí verificamos la posición. En los pediátricos sí programamos irrigaciones desde los 10 centímetros cada 6 horas o cada 4 horas o 20, dependiendo de la edad y el tipo de paciente, se programa la irrigación y se verifica. Otra cosa importante es la administración de medicamentos. Tenemos que identificar cuáles son biodegradables, los que vienen en cápsula, los que no, y que hay un medicamento, por ejemplo el omeprazol que nos toca con bicarbonato, aprender cómo los tenemos que administrar y verificar. Por ejemplo, la rifaximina, sí o sí, o el carbonato de calcio son altísimos de riesgo para que nos tape la sonda. Entonces hay que identificar que así sea un paciente que tenga, no sé, 8 años, pues no lo vamos a diluir en 2-3 centímetros porque se condensa y va sí o sí a taparnos la sonda. Entonces el volumen tiene que ser un poquito más grande cuando son esos medicamentos que son un poquito más grumosos a la hora de administrar. ¿Qué otras cosas les iba a decir de las ondas, Amparito? No, las fijaciones. Las fijaciones nosotros no las hacemos como en los adultos, sino hacemos fijación tipo pantalón,
aquí en el bigote o aquí en el mentón, si es que tienen algún tipo de cánula de alto flujo o algo adicional, pero si los fijamos acá y se fijan a la nariz, pues a la sonda en la nariz, y cuando está fijado en bigote, pues se fija el adicional. En el neonato sí lo dejamos simplemente el bigote y que quede por encima. cambian? Nosotros sí, cuando es que, bueno, por estándar en la pediátrica nosotros sí los cambiamos cada 30 días por el tipo de sonda. Desafortunadamente ahorita no contamos con el calibre de sonda adecuado para paciente neonatal, no tenemos 6 y 8 de este material, entonces nos toca con sonda de otro material, y esas sí las tenemos que cambiar cada 48 horas, las cambiamos día intermedio por la no disposición Sí, exactamente. del medio. Bueno, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Espero que hayamos despejado dudas al respecto. Vamos a la segunda parte del caso, ¿no, Lore? Listo. Entonces vamos a recordar que los laboratorios los teníamos alterados, ¿cierto? Entonces vamos con la siguiente pregunta y vamos a ver cuál va a ser la nutrición enteral que será real. Pero para después del caso, después del la segunda parte. Sí, O la primera. no, la primera. ¿Qué ¿Listo? fórmula utilizaríamos? A ver. Listo, vamos con la pregunta. Dice, teniendo en cuenta los laboratorios, ¿qué fórmula enteral utilizaría? ¿Qué fue lo primero, los laboratorios que tuvieron? Tenemos Primero. fórmula enteral hipercalórica, hiperproteica, fórmula enteral modificada en carbohidratos, fórmula para paciente renal, fórmula para paciente hepático. Piénselo de acuerdo a los laboratorios iniciales del paciente. ¿Qué haríamos? acaba el ¿Qué tiempo. haríamos? Se acaba el tiempo. Contesten. Muy bien, todos respondieron súper bien. Quedó Entonces, ¿Por qué para paciente renal y Lore nos va a explicar? vemos que la creatinina y el BUN están en ascenso, están muy en ascenso. Entonces, a este paciente no le podemos dar una fórmula que sea hipercalórica, hiperproteica, no, porque si le damos más proteína a ese riñón, empieza a trabajar más y nos va a dañar más. ¿Listo? Una modificada en carbohidratos no es paciente diabético, entonces no la necesita. La fórmula renal sí la necesita. En este caso vamos a buscar una fórmula renal que sea baja en proteína para que el riñón no tenga que trabajar tanto. En este caso esas fórmulas, la proteína viene de 0.6 a 0.9 gramos de proteína por kilogramo de peso para evitar que el paciente, digamos, su riñón se vea afectado y podamos darle, digamos, como los nutrientes. Usualmente estas fórmulas son hipercalóricas. La mayoría son bajas en proteína, hipercalóricas porque necesitamos cubrirle las necesidades nutricionales, pero lo que no se le puede dar en mayor cantidad es la proteína. Y la fórmula para paciente hepático no sería porque acá tendría otras indicaciones especiales para el paciente hepático. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta tiene que ver con... se trabó. Listo, ya. Ya, espera, ya volvió. Entonces, la siguiente pregunta es aquí. Dice, control de paraclínicos en 20 días. Entonces vamos a mirar que los paraclínicos han mejorado. ¿Qué mejoró? La albúmina, la prealbúmina, la creatinina y el BUN. Esto es muy importante, pero también vamos a mirar que lo que es albúmina, prealbúmina, transferrina mejoraron. Es decir, que esa nutrición con esa fórmula que era para paciente renal funcionó. Es decir, nos dio el aporte que teníamos que darle, estamos empezando a recuperar el paciente nutricionalmente y no se nos está desplomando nutricionalmente, que es lo que se quiere evitar. Porque si el paciente entra así y vemos que los paraclínicos días después van a empezar a bajar, es decir, que los aportes de la nutrición y que el cálculo de las calorías, de la proteína y carbohidratos no fue el acertado. ¿Listo? Entonces ahí mejoró el BUN y la creatinina. ¿Listo? Entonces vamos a ir con la pregunta, ¿qué vamos a hacer después de eso? Entonces aquí va la pregunta y dice lo siguiente. Alisten los celulares. Mantendría el manejo nutricional que se lleva realizando después de los resultados de los paraclínicos reportados los 20 días. Entonces ahí van a escribir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Lo mantengo, no lo mantengo? Sí lo mantengo, lo dejo igual. ¿Mantengo? ¿Lista? No mantengo.
Sí, no. Listo, se está acabando el tiempo. El tiempo 0-1 ya. Dicen, unos dicen mantener, otros ese no sé qué significa. Era un Otros sí. no cambio la fórmula. Y Se cambia la fórmula de acuerdo para clínicos. entonces la respuesta es sí cambio la fórmula. Porque a pesar de que el riñón ya no esté afectado, ya puedo darle una fórmula hiperproteica. Ya el riñón no está afectado y necesito lograr que ese aporte de proteínas se aumente porque necesito que esas reservas musculares mejoren y que esos paraclínicos aumenten y mejoren. ¿Listo? Acuérdense que cuando un paciente tiene a veces lesión renal aguda, generalmente lo hacen a veces por bajo flujo o por deshidratación o por la misma desnutrición. En la medida que nosotros lo vamos repletando con una adecuada nutrición, no le vamos a causar una lesión renal crónica al paciente, sino tiene que ir la fórmula adecuada en la etapa adecuada de la condición clínica del paciente. Entonces, si el paciente viene mejorando su función renal, nosotros en algún momento, si ya se normalizó, en algún momento podríamos pensar en cambiar la fórmula nutricional, ya no baja en proteína o sino una normoproteica o una hiperproteica, porque el paciente venía muy depletado, pero él recuperó en esos 20 días recuperó sus biomarcadores nutricionales. Listo. Vamos Lore. con el siguiente caso. Ya ¿Listo? está el último. Vamos y para el último. nos vamos. Este no lo tiene ninguno, solamente nosotras. Entonces, el siguiente caso 4, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el caso? No todos. No todos. Paciente femenina de 47 años, ¿qué diagnóstico tiene? Una pancreatoduodenectomía, ¿sí? Con preservación del píloro, más gastrectomía parcial, masa multiloculada en el proceso uncinado del páncreas de aproximadamente 3 centímetros. ¿Cuál es su diagnóstico nutricional? Desnutrición aguda severa. Y tiene presencia de 2 sondas enterales, tiene presencia de drenaje de sonda gástrica de 800 centímetros. Aquí pensemos, primero que todo, detengámonos en el diagnóstico. En una posoperatorio de una pancreatoduodenectomía, ¿qué hacen? ¿Qué cortan? ¿Qué seccionan? ¿Qué retiran? Páncreas, duodeno, muchas veces estómago y gastrectomía parcial, y hacen ¿qué? Una unión del yeyuno hacia el estómago porque tuvo preservación del píloro, ¿no? ¿Y qué es el píloro? El esfínter que une el estómago con el intestino. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Para la elección de la vía. Para clínicos tiene la hemoglobina glicosilada en 5,8, transferrina en 2,19, fosfatasa en 450, vitamina D 24,5, albúmina 2,9, colesterol 1,82, triglicéridos 78, fósforo 6,30 y una prealbúmina en 10,62. ¿Y qué nos dijo Lore? Que tenía una desnutrición aguda severa, ¿sí o no? Entonces, Tenemos la prealbúmina y ¿qué? Listo, Lore. ¿qué sucede? Este diagnóstico es diferente a los demás porque cuando es aguda severa es porque en un tiempo tan corto hubo una pérdida de peso severa que lo llegó a una desnutrición aguda severa. En las otras viene de tiempo atrás, es decir, meses atrás el paciente ha venido con baja ingesta, ha venido con pérdida de peso, que los llevó a una desnutrición proteico-calórica severa porque sus reservas musculares y grasas se han venido desde tiempo atrás deteriorando. Esta fue rápidamente, es decir, en un mes pudo haber perdido 20 kilos. ¿Listo? Esa es la diferencia en los diagnósticos nutricionales. Después miramos las 6 semanas. Listo, Lore. Entonces, aquí vamos con la pregunta, entonces vayan pensando cuál va El a ser. diagnóstico, de acuerdo al diagnóstico, ¿qué vía vamos a utilizar? Entonces vamos con la pregunta. Y ya A casi ver, acabamos. tu merced. ¿Qué Tu vía, merced, ¿Qué vía de administración utilizaría usted? ¿Por qué? ¿por qué? Nutrición parenteral, nutrición enteral, vía oral, ninguna de las anteriores. Nutrición mixta,
enteral y parenteral y complemento nutricional. Pilas, 8, 7, 6, 5. Terminado. Nutrición parenteral, listo. Son casos de la vida real. Casos de la vida real. O sea, aquí también se podría aceptar dos respuestas, ¿sí? ¿Por qué nutrición enteral? ¿Por qué no parenteral sola? ¿Qué dice si tiene trato gastrointestinal indemne? Utilice. ¿Cuántas sondas tenía el paciente? Y no le llamó la atención que solamente decíamos gástrica 800 y la otra no drenaba nada. ¿Dónde quedó la otra? ¿Avanzada de qué? No. ¿Qué hacen en una pancreatoduodenectomía? ¿Qué hacen en una pancreatoduodenectomía? Ayuno, muy bien. Entonces, se podría aceptar que no solamente sea parenteral y que no solamente podría ser enteral, podríamos iniciar enteral ahí. Sí, ¿en qué sonda podríamos utilizar enteral? Ahí, en ese paciente, ¿en cuál de las sondas? En la avanzada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la gástrica? En este tipo de pacientes el efecto principal hacen gastroparesias y hacen a veces hasta ilios, pero generalmente hacen gastroparesias. ¿No les llamó la atención el drenaje? ¿Cuánto tenía de drenaje? 800. ¿Podríamos administrarla por vía gástrica? No. Pero la podíamos administrar por vía enteral, por la sonda con en avance a yeyuno. ¿Listo? La podríamos colocar. Entonces, como no podríamos también, si quieren hacerla mixta, también podría ser, porque si no alcanzamos los requerimientos por vía yeyunal, podríamos complementarlo enteral y parenteral, ¿sí o no, Lore? Ajá, sí, si no se alcanza con la nutrición enteral, se puede llegar a pensar en algún momento hacer una nutrición mixta. En este paciente, yo no sé si está esa pregunta, Lore, la de la fórmula. No. En este paciente, hagamos un ejercicio antes del otro. En este paciente, ¿qué tipo de fórmulas tendríamos que utilizar? ¿Qué, señora? No necesariamente. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué resecaron? ¿Qué controla qué y qué resecaron? Ahí les estoy dando el dato. ¿Qué? El páncreas. ¿Y qué pasa si no tenemos páncreas? ¿Hacemos qué? Intolerancia a la qué? A los carbohidratos. Y por tanto deberían ser fórmulas ¿qué? Modificadas en carbohidratos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces a estos pacientes le podemos utilizar otro tipo de fórmulas para eso. Modificada en carbohidratos, pero no oligomérica. Puede ser poligomérica porque ahí se puede hacer la absorción de todos los nutrientes. Digamos, hay estudios que demuestran que ahí se pueden hacer la absorción de todos los. Si no, el paciente no tolera, digamos, con el tiempo esa polimérica no la tolera, ahí sí pensamos en una oligomérica o semielemental que se conoce también. Ahí se llega a pensar si en verdad intentamos hoy, le pasamos la nutrición en función continua, empezó a tener distensión, diarrea, vómito, no logramos nada. Sí, también. Pero, digamos, los pacientes con una polimérica, con una modificada en carbohidratos, que en ese caso puede ser, hay uno que se llama enteres de Becal, tolerancia, perdón. No pasa nada. O Viveno, Laitrolo. Listo. Listo. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Entonces ahí pendientes, así rápido porque es tomar decisión rápida. ¿Qué tipo de sonda utilizaría? ¿Cuál de las sondas utilizaría? La avanzada yeyuno. Sonda nasogástrica, ninguna de las anteriores. Gastrostomía sola. Sonda naso u orogástrica. Sonda con avance de yeyuno, complemento nutricional, gastrostomía con avance de yeyuno o ninguna de las anteriores. Sonda con avance de yeyuno. Perfectamente. ¿Listo? Entonces, sí, vamos a la segunda parte del caso. Sí. Listo. Vamos a ir a la segunda parte del caso que dice 2 puntos. Entonces, nos devolvemos y vamos a mirar algo acá muy importante que había en el caso.
¿Qué Ay, no, dice en el espérate, segundo caso? Espérate que me pasé, jefe. Ya. Perdón. Espérate que me pasé un momentito. No, Aquí, ya. ok. Paciente en la sexta semana de hospitalización persiste con drenaje de sonda gástrica mayor a 1000 cc, con baja tolerancia a la vía oral, con síntomas de distensión, vómito y dolor. ¿Listo? Entonces, Entonces, ¿qué hacen ¿ahí qué? ustedes? Exactamente. ¿Cada cuánto tendríamos que cambiar nosotros las sondas enterales? ¿Habíamos dicho anteriormente? ¿Cuántas semanas? 6. ¿Y en qué semana estamos? 6 semanas. ¿Paciente está tolerando la vía oral? Está en un hilio, ¿sí o no? Está en ese momento en un hilio, fue manipulado el estómago. ¿Qué tendríamos que pasar? ¿A qué tendríamos que pasar? ¿Qué recurso nos queda a nosotros ahí? Gastrostomía. Nosotros tendríamos que definirle allí ya, el paciente nos está demostrando que no está tolerando la viola. ¿Sí o no? Vómitos y todo lo demás. Tendríamos que pasar a una gastrostomía. ¿Cuál elegirían? ¿La gastrostomía simple o la gastrostomía con avance de ayuno? Muy bien. Bueno, ¿quién quiere aquí venir para que veamos las ondas de gastrostomía? Amparito, Gladys, Carol, Elianita, ¿quién quiere? Venga, señora. Venga, mi Eliana. Entonces, tenemos diferentes tipos de gastrostomías. ¿Esta gastrostomía es diferente a esta gastrostomía? ¿Qué pasa con la gastrostomía? ¿Quién tiene el coso? Ya casi terminamos, que este es el último caso. Sí, tenemos esta gastrostomía. Nosotros, que Esta. no tiene balón. No que tiene es balón. como especie de un honguito en la punta. ¿Esta dónde es colocada? En el estómago, yo sé, pero ¿dónde? ¿En qué lugar de la clínica? ¿Del hospital? ¿De la institución? ¿Es dónde? En gastro. En gastro. Esta es colocada en gastroenterología. Es la que nosotros llamamos la PEG o PEC. Gastrostomy Endoscopy Percutánea. ¿Sí? Sí. PEG. Percutánea Endoscopy Gastrostomy. ¿Sí? Esta es la colocada en gastro y por eso es la diferencia de la anterior porque tiene solo 2 entradas. Cuando tiene 2 entradas ya ustedes saben que es una sonda Sin balón. sin valor. Es una sonda de gastrostomía colocada en gastroenterología. Y esta sí tiene 3 puertos, entonces es con Yo te balón. los tengo aquí, se las muestras a las chicas. ¿Cuáles son los 3 puertos a los chicos? Estos 2 son pues para dar el aporte calórico y este es el del inflado del balón. Del inflado y del balón. desinflado del ¿Con balón. qué inflamos el balón? Con aire. No. ¿Opción? ¿Con qué inflamos el balón? Con agua Con estéril. agua estéril de 7 a 10 7 a 10. centímetros de acuerdo al tipo de la sonda. ¿Señora? De Con la 7 a medida 10. que trae el balón ahí. Listo. Entonces, ¿esta es la ideal para el paciente que del caso clínico? No. No. Si tuviéramos el paciente con Parkinson que no avanzara en la parte de la deglución, ¿a qué paso tendríamos que pensar ya llegar? Una gastrostomía simple. Entonces las gastrostomías también vienen en calibres. Miren, esta es más gruesa, que es una 20 French para un adulto, y esta es una 12 French, que es más chiquita para los niños, que ahorita nos van a ayudar Jennifer, nuestra líder, y Martica, nuestra líder de pediatría. ¿Listo? Listo. Entonces, espérate, Elianita, ya que estás aquí, te aprovechamos. Y utilizamos, ¿esta cuál es? Esa es la avanzada Yeyuno. Esta es la avanzada Yeyuno. Nosotros no la vamos a ver esto así, porque esto es lo que está dentro, todo eso es tusteno, que ahora le ponen es como es acero. Entonces, todo esto es radiopaca, ¿no? ¿Esto dónde la colocan? O puede ser en gastroenterología, Sí, o puede ser en radiología intervencionista también. ¿Listo? Señora. Porque ese como es un acero quirúrgico que es más biocompatible. Que lo cambiaron, que pesa menos y que es más biocompatible y que es lo mismo, porque mucho tiempo utilizamos tusteno, ¿sí o no?
Exacto. ¿Por qué vía la administraría Elianita la nutrición? La nutrición por donde dice Yeyunal. Por donde dice Yeyunal, que sería esta de aquí, ¿sí? Y la gástrica, ¿qué la haríamos? Si la necesitamos Drenaje. Porque si está drenando 1000 centímetros, ¿qué le va a pasar al paciente? Se va a distender y nos va a vomitar. Entonces, por eso la ponemos en vía yeyunal y dejamos la gástrica a drenaje completo. ¿Listo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Gracias, Lena. Aquí que es importante que tengamos en cuenta que las primeras 24 horas, acuérdense de siempre dejarla, si es colocada, ¿cómo es? Dejarla a drenaje para ver qué vemos en el drenaje, las características del residuo, ¿sí o no? Que si es rojo, podemos pensar que hubo alguna laceración o que algo tocaron, algún vaso tocaron. Si es café color fecaloide, ¿qué tendríamos que pensar? De pronto en una ruptura que perforamos intestino y se nos está regresando. Entonces, ¿qué es importante también tener en cuenta? Que acuérdense que este tipo de sondas, que ahora todas las sondas de gastrostomías y las sondas, esta no, es esta. Todas nuestras sondas vienen ahora en el mercado con sistema ENFIT, lo que nos hablaban esta mañana de la seguridad. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si nosotros no tenemos implementado el sistema ENFIT en nuestra institución, ¿sí? Nosotros, si tenemos, que administramos los medicamentos con la normal, que de pronto nos mandan a preparar y la normal, miren que no encaja. Precisamente no empata, precisamente para que no nos equivoquemos que esto es enteral, sino que debería ser los sistemas ENFIT, que no se encajen en las ondas, ¿sí? Que nos encajen en las ondas, ¿sí? Si en el caso que no tuviéramos implementado en nuestra institución los sistemas ENFIT, podríamos utilizar los conectores, ¿sí? Que nos convierten del sistema ENFIT al sistema la conexión normal. Lo podríamos colocar aquí. Podríamos utilizar la jeringa punta catéter, miren. Y lo que es lo ideal, que nosotros administremos y conectemos directamente el equipo de nutrición, le saquemos la parte cónica que nos decían esta mañana, que tiene el terminal cónico, lo quitamos y conectamos directamente en la sonda. Por favor, no hagámosle mucha fuerza porque después no se puede zafar. Que es otra cosa importante, que debemos tener este tipo de dispositivos y debemos implementar todo el sistema ENFIT. Ya vienen los Cistoflow también, ¿sí? Del sistema ENFIT, en el cual ya no tenemos que hacer la conexión fraudulenta, sino que directamente se pueden conectar a la sonda como sistema ENFIT, ¿sí? El drenaje a Cistoflow. Listo. También es importante que nos decían que existen otro tipo de sondas, que son las sondas, ¿cuáles son estas? Los botones gástricos, los Mickey, que también vienen de diferentes calibres, ¿no? De diferentes calibres, diferentes tamaños, 16 French, 18, 20, 24 French, ¿sí? Y de largo. Y acuérdense, cuando utilizan este tipo de dispositivos, tenemos que pedir siempre la extensión para poder conectar, si el sistema ENFIT, directamente nuestras jeringas ENFIT, ¿sí? Nuestras jeringas ENFIT. O el equipo ENFIT de esto nomás. También tenemos también topecitos que nos ayudan a nosotros, que de acuerdo al color tenemos los calibres de la sonda, que si se nos sale la sonda de gastrostomía y que sea una que no la podemos ingresar, nosotros podemos colocar este topecito, ¡chum! Le ponemos nuestra cinta, nuestro Fuixomul, y inmediatamente llamamos al médico cirujano para que nos pueda hacer el cambio de la sonda y no se cierre el orificio. Estos son topes enterales. Estos todavía apenas están llegando al país. Yo creo que ya tienen el INVIMA, Entonces,
¿Hay algo más de ahí? No. Entonces, ¿qué es importante aquí? No sé si de pediatría nos quieren aclarar algo de las sondas de gastrostomía, Jennifer y Martica. Espérate. Listo. Es proporcionar muy buena educación al paciente si está en edad de comprender, y a la familia en el manejo, porque siempre que llegan, pues llegan es con sonda y se hace el trance después a botón de gastrostomía. Siempre con los cuidados de cómo se debe lavar, no agua caliente, etcétera, y la consistencia de la alimentación que se va a proporcionar por la sonda, porque en la casa generalmente hacen licuan todo y todo por gastro, y pues a veces es una catástrofe. La fijación casi siempre en los pacientes pediátricos, como esto viene numerado, siempre nosotros verificamos que esté en nuestros niños, casi siempre está a 2 centímetros, el 2 aquí afuera, verificar que el 2 no esté ni para adentro ni más afuera, porque eso quiere indicar que se desplazó. La calidad de la insuflación del balón siempre la verificamos cada semana, porque como es agua y por el calor del cuerpo tiende a evaporarse, pues tiende a desinflarse y se puede desplazar. Entonces eso también lo hacemos. No dejamos gasas, utilizamos protectores cutáneos de barrera, que hay muchas casas comerciales, para evitar la secreción y evitar que a veces hagan algunas lesiones de piel, como a veces incluso hacen queloides, ¿cómo se llaman? Sí, los queloides, que nos hacen, que a veces nos hacen la vida un poquito más difícil. Pero el resto del manejo es igual, siempre en el posoperatorio, en la primera inserción se deja igual las 6 horas a drenaje, la gastrostomía. De resto sí es exactamente igual. Como que lo dejé por allá. Ah, acá, mira. No. Entonces, una pregunta para Lore. Si una fórmula polimérica se puede administrar en una vía yeyunal. Sí se puede administrar, digamos, todo lo que necesitamos de la bilis y todos los, digamos, enzimas que necesitamos a yeyuno llegan y ya se puede administrar. Digamos, ya la evidencia demuestra que una fórmula polimérica perfectamente puede ser absorbida, que así esté como la proteína intacta, es decir, que no esté dividida por aminoácidos, se absorbe perfectamente por el yeyuno. ¿Listo? Listo, entonces ven, Amparito, me ayudas aquí, porfis. Entonces, chicos, tenemos, nosotros con la práctica se nos presentan a veces esos dilemas y esos mitos que tenemos, que se mide o no se mide el residuo gástrico, que sí, que no. Sí, sí, exactamente. Les digo que está llegando a nuestro país, y esto es gracias a empresas que siempre se han dedicado a la seguridad en cuanto a la administración de la nutrición enteral, y se han dedicado precisamente a brindarnos todos los dispositivos con respecto a la nutrición enteral. Entonces, actualmente tenemos, está llegando al país, para que sepan, y esto, pues, si lo quieren tomar como algo promocional, pero para la práctica es muy bueno porque no la conocemos. Es una bolsa que se llama la bolsa de Farrell, que nos va a ayudar a nosotros a hacer una descompresión gástrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la descompresión gástrica? Esta bolsa se conecta directamente. Aquí, bueno, sí, tenme la bolsa. Esta se conecta directamente a la sonda, ¿sí? A la misma altura de la nutrición, ¿sí? A la misma altura de la nutrición. Y el equipo se conecta, el equipo de nutrición se conecta directamente, ¿sí?, al equipo de la bolsa de Farrell. ¿Qué pasa? Esta bolsa de Farrell, primero tendríamos que, ahorita lo vamos a ver en el video, se hace la purga y se sube, se inicia o se coloca nutrición en el trayecto, para que nos haga como el sube y baja, el mismo sistema de la PVC, que por diferencia de presión nos mantiene. Entonces, si nosotros tenemos aumentado la presión dentro del estómago, ¿qué pasará en la bolsa? Se sube el nivel y se va a subir la nutrición.
¿Qué va a pasar? Que esta azul, ¿qué es? Es una válvula que tiene para escapes de gases. No va a entrar bichos ni microorganismos dentro de la fórmula, sino que van a salir los gases, que si la cámara gástrica estaba llena de gases, ¿por dónde va a salir? Por aquí. ¿Sí? Si coloca a la par que la nutrición. Entonces, por diferencia de presión, nos tocaría descontinuar, o sea, poner en stand-by la nutrición y que por diferencia de presión va a ir bajando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos va a traer este sistema? Nos va a traer, primero, que no tengamos que medir residuo gástrico, porque por diferencia, si esto está arriba, podemos decir, ay no, tiene 10 centímetros, 60, 50, no, pero tiene 200, tiene 300, ¿qué le está pasando al paciente si tiene 300? No está tolerando la nutrición. Entonces, cuando baja la presión a nivel gástrico, esto va a bajar y es como una autotransfusión del residuo gástrico, y que no vamos a perder electrolitos, no vamos a perder enzimas, no vamos a perder hormonas ni nada de este cuento. Entonces va a empezar a bajar, se autotransfunde y después cuando ya esté abajo ya yo puedo iniciar nutrición enteral. Esto nos va a ahorrar muchísimo, nos va a ahorrar el conectar y desconectar, va a tener más tiempo de enfermería con el paciente y nos va a evitar ese problema y esa disyuntiva que mido o no mido el residuo gástrico. La misma bolsa te va a dar en qué momento tú puedes administrar en forma natural, puedes reiniciar tu nutrición, ¿sí? Que si eso sube y se pierde la nutrición, pues acuérdense que las nutriciones, para los que utilizan sistema cerrado, pues en ese caso sí se perdería la nutrición, porque si utilizan sistema cerrado, que es el sistema en el que se coloca el envase completo y se coloca un punzón y solamente cerrado, sí se perdería toda la nutrición si el paciente no la está tolerando. Mientras si se utiliza en sistema abierto, acuérdense que no se envasan todas las latas de un solo, sino se van envasando de lata en lata, ¿sí? O de frasco en frasco, que nos permitan que no se dañe la fórmula. Entonces lo que vamos a botar no va a ser toda la nutrición, sino la lata. Desafortunadamente, si no nos cumplen los tiempos de 4 horas expuestas al medio ambiente, nos tocaría botarla porque pues tampoco podemos, exponer al paciente a una contaminación de fórmula. Pero esta bolsa nos va a ayudar a nosotros a hacer una descompresión gástrica de la cámara gástrica y nos va a ayudar a nosotros a ver la tolerancia del paciente. Estoy revisando el material para saber que en niños cómo se maneja, si estas son las mismas presiones y cantidades en niños, porque en adolescentes podría utilizarse, mayores de 8, 10 años escolares y adolescentes, pero ya en niños menores, la verdad no tengo conocimiento, en próxima ocasión pues les diré, porque la estamos revisando para el adulto y nos pareció una buena opción para evitar esas complicaciones de la broncoaspiración por la no cuantificación o no valoración de cuánto tiene de residuo gástrico el paciente. Nos ayudaría muchísimo y les está dando en tiempo real la tolerancia del paciente de esa nutrición a que está expuesta. No sé si se quieran, tenemos el video. La verdad, yo le quiero agradecer, antes de que lo pongamos, quiero agradecerle a todos los conferencistas que nos estuvieron acompañando, que hicimos esa transferencia del conocimiento, a Lorena, que es mi coequipera en el grupo de soporte metabólico y nutricional, a Martica y a Jennifer, que son las líderes del manejo de soporte metabólico pediátrico y pediatría. Le quiero agradecer a Javi, que estuvo todo el tiempo con nosotros también desde el audiovisual, agradecerle a Dani, que también, a ustedes que nos acompañaron, Amparito, a ti, porque sé que hiciste un esfuerzo grande de estar con nosotros. Ella le gusta mucho lo que es el soporte. Y le quiero agradecer principalmente también a nuestro patrocinador, que es Minerva, don Carlos Lema, que don Carlos siempre se ha preocupado, ¿sí?, por la seguridad en el paciente. Y es el que siempre nos tiene actualizado con todo tipo de dispositivos para garantizar esa seguridad en la administración. Y estamos trabajando precisamente en
la descompresión de la cámara gástrica para evitar ese tipo de complicaciones e indicadores bien hartos que tenemos que llevar de broncoaspiración secundaria, nutrición enteral, en el cual gracias a Dios nosotros tenemos 0, pero no queríamos tener ni 1. Entonces, si podemos minimizar esas medidas de seguridad, sería lo ideal. Son 5 minutos, creo que son del video, como para que vean el mecanismo de la bolsa, me parece, y bueno, muchísimas gracias. Esperemos a ver el video y ya. El sistema de válvula Farrell es un sistema cerrado de sobreflujo para reservorio diseñado para ayudar a los pacientes con poca motilidad gástrica, dolor e hinchazón. La válvula Farrell maximiza la alimentación enteral mediante un canal para que el estómago se descomprima constantemente y se llene a su ritmo. Mediante este canal de reservorio, los médicos y los pacientes maximizan la alimentación enteral y minimizan la necesidad de nutrición parenteral total. En el video se demuestra la forma correcta de usar el sistema de válvula Farrell. Primero, cuelgue la bolsa Farrell en el mismo portazuero que el recipiente de alimentación. La bolsa Farrell debe estar a la misma altura que el recipiente de alimentación. Cierre el regulador con rueda blanco y el azul en la línea Farrell. Conecte el equipo de administración al puerto Farrell con forma de Y. Abra el regulador con rueda blanco y prepare el equipo de administración. Con la bomba en funcionamiento, deje pasar una pequeña cantidad de alimento en la línea ascendente hacia la bolsa Farrell. Cierre el regulador con rueda blanco, abra el regulador azul y siga preparando el equipo de administración. Enjuague el tubo de alimentación antes de la administración. Si es una sonda nasogástrica, debe confirmar la posición de la sonda antes de enjuagarla. Si el paciente tiene distensión estomacal, descomprima manualmente su estómago con una jeringa antes de empezar a usar el sistema de válvula Farrell. Conecte la línea Farrell al tubo de alimentación. Y coloque el puerto Farrell con forma de Y a una altura inferior al estómago del paciente, tal como se muestra. Para que el sistema de válvula Farrell funcione bien, el puerto Farrell con forma de Y debe estar a la altura del estómago del paciente o a una altura inferior. Controle que estén abiertos los reguladores blanco y azul de la línea Farrell. El sistema de válvula Farrell está listo para usar. Cuando la bomba esté funcionando, la alimentación subirá y bajará continuamente por la línea Farrell. Esto es una indicación visual de que el sistema de válvula Farrell está en uso. La válvula Farrell descomprime continuamente el estómago del paciente, pero la bolsa Farrell no se suele inflar porque tiene un sistema de ventilación. Al administrar el medicamento, use el puerto de acceso en el tubo de administración si es posible. Cierre el regulador azul antes de abrir el puerto de acceso para el tubo de alimentación. Administre el medicamento y espere de 5 a 10 minutos antes de volver a abrir el regulador azul. Si no tiene puerto de acceso para el tubo de alimentación, suspenda la alimentación. Cierre los reguladores blanco y azul en la válvula Farrell. Desconecte el equipo de alimentación del puerto Farrell con forma de Y y conecte el adaptador provisto para puerto del medicamento. Abra el regulador azul de la válvula Farrell para administrar el medicamento. Mientras la válvula Farrell está funcionando, el flujo al paciente actúa básicamente por gravedad. Con el funcionamiento normal, sin Farrell, la presión de la bomba de 12 a 18 psi puede superar y desobstruir oclusiones o torceduras en el tubo de alimentación. Con la válvula Farrell en funcionamiento, estas oclusiones no se pueden superar y la fórmula regresará a la bolsa Farrell. Si la fórmula regresa a la bolsa Farrell, cierre el regulador con rueda blanco ubicado en la línea, arriba del puerto Farrell con forma de Y, y espere varios minutos para determinar si la bomba puede superar la oclusión. Si esto no resuelve el problema y cree que existe una oclusión en el tubo de alimentación, cierre el regulador azul y desconecte el sistema de válvula Farrell.
Revise el tubo de alimentación para encontrar posibles oclusiones. Una vez solucionada la oclusión, vuelva a conectar el sistema de válvula Ferrell. Si hay un gran volumen de líquido en el tubo y en la bolsa Ferrell después de resolver una oclusión, ajuste el regulador con rueda blanco en la bolsa Ferrell para evitar que un bolo de líquido fluya al paciente. Para detener el funcionamiento de la válvula Ferrell, cierre los reguladores blanco y azul en la línea Ferrell. Cambie la bolsa Ferrell al cambiar la bolsa de alimentación. El uso máximo recomendado de la bolsa Ferrell es 24 horas.